Sean bienvenidos a este nuevo espacio de ciclo de conversación llamado Infancia en tiempos de pandemia. Hoy estamos con la invitada Angélica Valdebenito, directora ejecutiva del programa Casa del Encuentro de la Fundación Santa Ana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Angélica? Hola, hola a todos y todas. Muy bien, muchas gracias. Me Gracias por alegro la mucho. invitación. Encantados de tenerla. Bueno, primero que nada quería preguntarle, ¿qué es Casa del Encuentro y cómo funciona? Bueno, Casa del Encuentro es un programa de la Fundación Santa Ana, tal como decías tú, que está inspirado en un dispositivo que creó una psicoanalista en París a fines de los años 70, que se llama Casas Verdes, y que tienen por propósito, en esa época, ¿no?, poder generar un espacio de acompañamiento y transición del espacio más bien familiar hacia el social de la primera infancia. Eso bajo el diagnóstico, en esa época, del encierro y la soledad con que se vivía la crianza. En Chile, nosotros, bueno, somos quizás de los primeros programas que surge bajo esta modalidad, y bajo, digamos, un diagnóstico bastante similar en términos de la soledad con que se vive la crianza y la falta de espacios también para niñas y niños en lo social. Surge, bueno, ambas casas, ¿no? Hay una en la comuna de La Pintana, que es la primera que surge alrededor de 7 años atrás, y en Renca, que ya cumplimos 4 años. Perfecto. ¿Qué la motivó a comenzar con este trabajo para niños y niñas? En particular para mí, o Claro, a digamos, nivel, hablando desde Casa del Encuentro. me gustaría que me hablara desde las dos perspectivas, desde una personal y desde una más bien colaborativa. Ajá. Bueno, yo ya llevo varios años trabajando en temáticas de niñez y salud mental. Ha sido una inquietud, yo creo que parte también de mi formación muy inicial de pregrado. He trabajado en instituciones ligadas al CENAME, en servicios hospitalarios. Y bueno, he continuado, digamos, trabajando en el espacio de Casa del Encuentro porque desde mi perspectiva creo que responde a una problemática que es social y que me parece que es urgente hoy día. O sea, la niñez no está pensada como ni en las ciudades, ni tampoco como un efectivo lugar social donde los niños participan de las decisiones, se les reconoce un lugar importante, ¿no? O sea, creo que desde mi perspectiva es una necesidad y una urgencia de relevar el lugar de los niños y niñas en la sociedad. ¿Cómo cree que se podría implementar una mayor protección a la niñez de parte de políticas públicas y también de la sociedad civil? Yo pienso que eso requiere al menos un trabajo en dos líneas que van bastante cruzadas. Una tiene que ver con cómo entendemos la salud mental en Chile. Si bien en los últimos años, al menos hace 2 décadas, se ha venido instalando un modelo comunitario de salud mental, o sea, que reconoce la importancia de los factores sociales, de la desigualdad, de la falta de cohesión social, y de su impacto a su vez en la salud mental, y la importancia también de que hayan espacios participativos, no solamente para tratar, ¿no?, sino también para prevenir problemáticas de orden mental, ¿no?, o de salud mental. Eh, Eso por una parte yo creo que es fundamental, que se logre hacer un real paso como de una perspectiva solo biomédica a una perspectiva más bien integral, que considere que le dé el valor que tiene a la participación social y a los dispositivos o a los espacios comunitarios de trabajo. Eso, y por otro, creo que también es súper importante que podamos ver que los niños y niñas, bebés,
requieren un reconocimiento no solamente en el texto, ¿no? Como en términos como de los distintos convenios o no sé, o como suscripciones que tiene Chile en términos de derechos del niño, sino que también que se pueda traducir en una política real, que los visibilice como sujetos sociales, como sujetos que participan de lo social, que están ahí, aun cuando muchas veces nosotros los obviamos, ¿no? Por eso planteaba un poco de esto, cómo se piensa en espacios sociales para los niños y también como un espacio en la ciudad para los niños. En eso estamos muy flacos como sociedad. ¿Usted cree que este es un problema más bien a nivel país o a nivel occidental o latinoamericano tal vez? Sí, o sea, yo creo que a nivel país claramente es un problema como sustancial. La inversión que existe en programas preventivos y además en el área de salud mental, comunitario, es muy baja. O sea, no alcanzamos ni la mitad de lo que se recomienda a nivel internacional. Entonces, desde ese punto de vista, sí, somos de los países también que tenemos mayor morbilidad en salud mental en el mundo. Entonces, creo que tenemos un problema claramente como país. Y en términos más bien latinoamericanos, bueno, habría que ir ya a mirar quizás las cifras y el cómo también se aborda esto a nivel de región. Yo me imagino que debemos estar también en cifras similares. Pero sí, nosotros estamos muy por debajo de la norma. ¿Cree que los colegios han impulsado un cambio más bien positivo o negativo en las últimas décadas con respecto al tema de la salud mental y la protección de la infancia? Los colegios. Los colegios, escuelas, recintos educacionales más que nada. Mm. Dentro de la línea de lo que es no la educación alternativa claramente, sino lo demarcado por el Ministerio de Educación. Claro, o sea, yo creo que ahí siempre nos topamos como, por una parte, como por dónde va instalándose la política pública y cómo esto va ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, a nivel de educación parvularia se le ha dado un lugar importante, muy preponderante en la educación al juego. Pero hay estudios que hace un par de años atrás, por lo menos, porque también estamos faltos de investigación en el área de salud mental, infanto-juvenil, pero al menos de estudios que están más a la mano, o sea, lo que se ocupa o el lugar que tiene el juego en la realidad, en las aulas, es muy bajo. Claro. Entonces, creo que ahí también hay temas que son de implementación, de culturas institucionales, de poder mirar los distintos niveles que se juegan para que... O sea, es el financiamiento también, pero cómo eso se lleva a cabo. No basta solo los lineamientos. Hay que trabajar con las instituciones. Y eso a mí me parece que queda al debe. ¿Cómo ha visto afectado el desarrollo de niños y niñas durante esta pandemia? Sobre todo en cuanto a sociabilización y socialización también con su entorno. Bueno, o sea, si lo pensamos y un poco en la línea de lo que iba nombrando antes, como espacio de socialización, los adultos tenemos bastante más espacio, ¿no? O sea, más allá del trabajo tenemos otros lugares de encuentro, posibilidades de socializar, pero los niños no. O sea, los espacios de socialización que cuentan los niños y niñas están principalmente demarcados por el espacio del jardín infantil y la escuela. No hay mucho más. Entonces, con el cierre de estos espacios, también los niños quedaron relegados al hogar, sin posibilidad de socializar, y eso claramente tiene un impacto muy importante en distintos niveles de su desarrollo. Si uno lo englobara en términos desde su desarrollo psicomotriz, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de habilidades sociales,
habilidades motoras, cognitivos, no sé, en distintos planos, eso se ve fuertemente impactado. Y yo diría, o sea, esto comentándolo más bien como desde un punto de vista clínico, yo creo que sería interesante ver en qué están como, o cuáles son los resultados que van arrojando ciertas como encuestas que han ido circulando más a nivel como social, para saber cómo han estado los niños este tiempo, pero más bien desde un punto de vista clínico, lo que yo he ido viendo es que ha sido un tiempo bien difícil, difícil porque los niños participan de lo social, entonces también viven nuestras problemáticas, ¿no?, de los adultos. Y lo que ha pasado es que las familias se han visto tremendamente remecidas por la crisis sanitaria, por la crisis laboral, eh, por el miedo también al contagio, que también los niños han participado de eso. Y yo diría que hay niños que han vivido esto de forma tan radical, sobre todo los más pequeños, porque yo pienso que los adolescentes se les han podido arreglar un poco con esto. O sea, finalmente el uso de las plataformas virtuales les han permitido comunicarse con sus pares, pero los niños más chiquititos no tienen esa alternativa. Entonces han quedado totalmente fuera, y quizás la situación más extrema es que ha aparecido cierto también temor al contacto, a socializar con otros, más uso de pantalla, eh, comportamientos más regresivos, más temerosos también. Eh, yo creo que el escenario ha sido complejo para ellas y ellos, y la verdad es que han permanecido bien invisibilizados en esta pandemia. ¿Qué mensaje le daría usted a las familias que no han puesto demasiada atención en la sintomatología presentada por niños y niñas en estado de confinamiento prolongado? ¿Y cuáles son también las sintomatologías observadas en estos niños? O sea, yo creo que quizás si uno empieza a mirar, yo creo que es importante detenerse como en aquello que uno ve que empieza a repetirse en el niño, ¿no? O sea, si hay ciertos comportamientos más ansiosos, lo observan más, ¿cómo decirlo? Como en términos muy coloquiales, pero más pegoteado, como con la mamá, con el papá, ¿no?, con las figuras de cuidado, eh, con mucha dificultad para separarse, que no pueden dormir solitos, actividades que ellos hacían antes y que después en forma más autónoma y las han dejado de hacer. Todo eso son llamados de alerta en que los niños también manifiestan un malestar. Y en eso yo diría que hay que tener mucho ojo, sobre todo cuando esto va adquiriendo como permanencia en el tiempo. Eh, en general es algo que yo también pude ver, además durante la pandemia estuve trabajando en un hospital en la región metropolitana, un hospital pediátrico, entonces había niños que habían presentado un síndrome que posterior asociado al COVID, con mucha sintomatología, de una evolución muy rápida, muy grave, y que la vuelta al hogar era tremendamente difícil, porque había mucha ansiedad, mucha angustia, experiencias bien estresantes, ¿no? Como trastornos por estrés agudo, que le puede llamar, digamos, por la extensión del tiempo, pero que aparecían ahí sintomatología muy a flor de piel. Eh, y ahí hay que tener ojo, o sea, hay que tener ojo de poder mirar qué es lo que está pasando con el niño, eh, buscar ayuda, ya sea en lo familiar, ya sea si esto se permanece en el tiempo, también buscar y acceder a un acompañamiento más de salud mental. Pero creo que es importante no estar solo, ni los padres, ni los niños. Perfecto. Por otro lado, ¿cómo usted cree, desde su perspectiva personal, que ha sido este proceso para quienes trabajan en el acompañamiento de niños y niñas, sobre todo niños y niñas que presentan y viven en situaciones de vulnerabilidad social? ¿Cómo ha sido para ustedes?
Mm. O sea, yo creo que hemos estado todos en una situación de vulnerabilidad social, ¿no? Quizás, obviamente, para los sectores más vulnerables, vulnerados, esto se amplifica, porque lo que era antes una crisis que de una u otra forma o con la red familiar intentaban sobrellevar, hoy día son familias que se encuentran sin trabajo, sobreviviendo con lo mínimo. O sea, sabemos que ha sido difícil, pero también esta pandemia nos ha expuesto a todos, digamos, y a todas a un escenario en que nos sentimos vulnerables. Y nosotros, o los equipos que trabajamos en intervenciones de salud mental, comunitarias, también estamos, digamos, expuestos a eso. Creo que ha sido difícil, ha requerido también repensar el cómo trabajar. Ya no teníamos la presencialidad, no estábamos en los territorios, también era cuestionamientos de cómo podemos acompañar en la distancia la experiencia de esta crisis. Entonces ha requerido por una parte, claro, como ciertas renuncias, ha involucrado también ciertos duelos de lo que era nuestro trabajo, reinventar otras formas, súper mega ingeniárselas, Me imagino. para generar otros espacios en que, por ejemplo, como Casa del Encuentro, sea posible habilitar encuentros entre personas, acompañar a los papás, generar espacios para los niños por Zoom. Nosotros hicimos un taller de cuentos en que los niños elaboraban, entre 4 y 8 años, elaboraban ellos sus propios cuentos de forma colectiva, ¿no? También armamos un espacio para los padres, para que pudiesen conversar de cómo ha sido la crianza en pandemia, y eso también fue muy significativo. Tuvimos una muy buena convocatoria, o sea, pensamos que obviamente era una necesidad, eh, pero no, ha sido harto como de, de encontrarse con algo nuevo, y de tener que inventar también, como con los recursos que teníamos, pero hacer acomodos y encontrar la manera de estar presentes por otras vías. ¿Cree que este proceso ha sido más bien negativo o positivo en cuanto a una evaluación sobre el aprendizaje y sobre, como usted me cuenta y nos cuenta a todos aquí presentes en este ciclo, formas de ingeniárselas para seguir en el acompañamiento de tanto los niños como sus familiares? O sea, yo creo que esto no lo hubiésemos querido vivir ninguno de nosotros, ¿no? No, pero no me refiero a la pandemia en sí, sino a verse la necesidad de crear nuevas formas. ¿Cree que han salido de esto frutos positivos en el sentido de valoración de otras cosas o darse cuenta de detalles que tal vez antes no estaban visibilizados ante la sociedad chilena? En ese sentido de positividad, no me refiero al tema de la pandemia, porque claramente todos hemos estado súper golpeados de alguna u otra manera por las circunstancias que hemos vivido durante el último año. Sí, o sea, claro, yo también lo mencionaba porque sin duda antes de situaciones de crisis, una vía, y creo que es lo que permite también sobrellevarlo, es la creación. Y claro, por supuesto que ninguno quisiera pasar este tipo de situaciones para poder crear, pero bueno, han sido las circunstancias que han escapado también a nuestro control. Yo creo que lo que hemos ido aprendiendo a hacer también ha sido cuidarnos y encontrar formas como de siguiendo ciertas guías como de protocolo para poder mantener un cuidado de nosotros y del otro. Yo creo que sí, ha sido un aprendizaje sin duda que deja algo instalado también para el futuro. Ya sea porque estas vías que nosotros jamás pensamos que vamos a poder trabajar vía Zoom con niños pequeñitos, al menos, bueno, de 4 hacia arriba, ¿no? Porque tal vez hay un margen de niños más pequeños que exigen y requieren mayor presencia, una presencia real, digamos, física, como para poder trabajar, al menos desde una perspectiva más comunitaria, de salud mental.
pero nos ha entregado un insumo. Y creo que estas plataformas que a veces uno también los ve negativamente, ¿no? Eh, porque también desvinculan. O sea, eso era quizás lo que nosotros veíamos antes, digamos, del recurso como de las redes sociales o de las plataformas virtuales, pero hoy día han sido un recurso para poder conectarnos y estar vinculados a otros, pese al distanciamiento. Entonces creo que eso no pensábamos que podían servir. Yo creo que de forma más transversal, aunque sí se hacía, por ejemplo, telepsicología o telemedicina, pero tenía un lugar bien marginal. Eh, y del otro lado, yo creo que también a darnos cuenta lo importante que es para nosotros, especialmente para los niños, la socialización. Es clave y es fundante de la salud mental. O sea, si hay algo que, por ejemplo, está muy próximo a la depresión, tiene que ver también, por ejemplo, con la falta de interacción social. Entonces, creo que son enseñanzas que de aquí en adelante creo y espero que podamos transformar en prácticas más cotidianas, en política pública, en que se puedan iluminar estos problemas que han estado desde antes también, ¿no? O sea, lo que planteaba sobre la socialización o el lugar más marginal también de los niños, en cuanto a no contar con espacios sociales para ellos, más allá del jardín o la escuela, hoy día adquieran mayor relevancia. ¿Qué llamado les realizaría usted a los padres de aquellos niños que se han visto mayormente afectados por la pandemia en relación a lo social o, por ejemplo, a niños que tienen poco o nulo acceso a tecnologías como computadores o teléfonos? ¿Qué llamado le haría usted a esos padres para que apoyen a sus hijos durante este momento tan duro? Chuta, es difícil. Es cierto también que hay comunas que, digamos, son de los sectores además más vulnerables, pobres, vulnerados, ¿no? Como de la sociedad que efectivamente tienen cifras muy bajas de acceso a Internet, como de posibilidad de conectividad. Y eso, claro, yo misma estaba diciendo es una herramienta, pero también no alcanza a llegar a todas partes. Y hay lugares a los que no llega. En ese caso, yo pienso que es muy importante como poder activar la red más cercana, ¿no? Familiar, barrial. También lo que hemos visto, al menos en nuestro trabajo en La Pintana y en Renca, es que ha habido mucho trabajo comunitario y de autoorganización, de colaboración entre los vecinos. Se ha tejido una red ahí. Porque donde no llega la atención pública o el apoyo desde las instituciones públicas, está operando esa red que es más bien próxima. Y diría que, bueno, hay que por una parte acercarse a esa red, ya sea familiar, barrial, y que con todos los cuidados que se requieren, por supuesto, pero que los niños también puedan encontrarse bajo las condiciones que ya nos ha ido indicando también la autoridad sanitaria, pero puedan encontrarse bajo condiciones más resguardadas, pero también pueden estar con otros niños. Quizás del mismo circuito familiar o de un vecino cercano. Por supuesto que ahí mediándolo y viéndolo también cómo está y cómo sigue la pandemia, ¿no? Que hoy día sabemos también que está más complejo el escenario. Perfecto. Bueno, Angélica, muchas gracias por este espacio de conversación y muchas gracias por haber participado de él, dándonos un poco de tu experiencia y tu conocimiento en base al tema de la infancia. Si tiene algo que decir a nuestros auditores.
Bueno, agradecer la invitación. Creo que hablar sobre niñez, sobre socialización, sobre salud mental, me parece que hoy día es prioritario. Así que, nada, muchas gracias por brindarnos este espacio también y poder transmitir también parte de nuestro trabajo, nuestra perspectiva como Casa del Encuentro. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted de todas maneras y muchas gracias, auditores, por permanecer en este ciclo de entrevistas de infancia en tiempos de pandemia.